tardes, bienvenidos a Visión Global. Repasamos como todos los días las noticias del día antes de conectar con México y Estados Unidos. China y la OMS dan por concluida la investigación sobre el coronavirus. Ambas afirman que el COVID-19 es de origen animal y surgió en diciembre en Wuhan porque no hay evidencia de que se transmitiera antes. Eso sí, aún no han identificado la especie animal que pudo ser responsable de transferir el virus a los seres humanos. El jefe de misión de la Organización Mundial de la Salud asegura que tras su investigación sobre los orígenes del virus de Wuhan, procede de los murciélagos. No hay grandes evidencias de la transmisión del virus antes de diciembre del 2019 en la ciudad china. Destaca las dos hipótesis como las más probables para su transmisión al ser humano a través de un huésped animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío. Sanidad ha informado de 47.095 nuevos casos, casi 30.000 menos que el pasado fin de semana. Sin embargo, a consecuencia del elevado número de infectados de las semanas anteriores, la cifra de fallecidos sigue siendo muy alta, 909. La incidencia acumulada continúa su descenso y marca ya 667 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 750 del pasado viernes. En cuanto a la campaña de vacunación, son 786.000 personas las que han recibido las dos dosis que proporcionan la inmunidad. De seguir esta línea, hoy se superarán los 3 millones de contagiados. Entre esos datos destaca la presencia de las distintas variantes del virus en nuestro país, mientras se prorroga el cierre de fronteras terrestres con Portugal hasta el 1 de marzo por el momento. Por otro lado, la Agencia Española del Medicamento ha registrado este lunes la solicitud de Farmamar para iniciar un ensayo clínico de Aplidin. Desde la Agencia Española del Medicamento confirman que se trata de un estudio en fase 3. Y el activo protagonista del día de los mercados es el Bitcoin. La criptomoneda continúa este martes su escalada, impulsada por la decisión del fabricante de coches eléctricos Tesla de invertir en ella 1.250 millones de euros y también aceptar pagos de Bitcoin, adquirir sus vehículos en un futuro próximo. Su precio ha llegado a superar los $48.000, máximo histórico, con una revalorización de más de 300% en un año. Tesla se convierte así en el primer gran productor de vehículos que acepta esta moneda como forma de pago y su compra de bitcoins es la mayor realizada por una empresa que cotiza en bolsa. Y precisamente hoy en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han alertado este martes sobre los riesgos que conllevan las criptomonedas como inversión por su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia con la que las califican de apuesta de alto riesgo para los pequeños ahorradores. Y precisamente en nuestro país, en España, el Tesoro ha colocado 6.670 millones en letras a tipos menos negativos. Ha sido en letras a 6 y 12 meses en el rango medio-alto previsto. El Tesoro ha cobrado menos a los inversores al registrarse tipos menos negativos y el interés por los títulos de deuda pública española se mantiene alto, ya que la demanda ha alcanzado los 13.108 millones de euros, casi el doble de lo finalmente adjudicado. Además, ha realizado la emisión de una nueva obligación sindicada a 50 años, la segunda de este plazo desde el año 2016. El Tesoro ha logrado captar 5.000 millones en un bono con vencimiento en 2071. El interés y confianza de los inversores por el papel español ha vuelto a ponerse de manifiesto en la demanda. Y Renfe ha perdido casi la mitad de sus viajeros en 2020. Debido a la crisis del coronavirus, el número de usuarios de Renfe pasó de más de 500 millones a quedarse en los 265 millones, cerca de ese 50% menos. De entre todos los servicios de la operadora ferroviaria, el de cercanías es el que se ha visto menos afectado por la pandemia. Eso sí, por sus vías pasaron un 46% menos de pasajeros. Las personas que se subieron a un tren de alta velocidad AVE fueron un tercio de las que lo hicieron el año precedente. En total, 7,6 millones de viajeros, es decir, una cifra similar a la del 2007. En cuanto a los viajes de larga distancia, también se ha reducido considerablemente la demanda hasta un tercio de su volumen previo al coronavirus. Pese a que 2020 se inició con un aumento de los trayectos y pasajeros,
el mes de marzo supuso ya el inicio de este parón de los viajes de tren. Y el petróleo sigue su escalada y el precio del barril Brent se ha afianzado por encima de los $60. La buena racha del petróleo tiene que ver con los avances de la vacunación y, por tanto, de la perspectiva de recuperación económica. Así, desde el inicio de 2020, este combustible se ha revalorizado un 16%. También ayudan al petróleo la fuerte demanda de los países emergentes y el acuerdo de los integrantes de la OPEP para reducir la producción. Y el vicepresidente económico de la Comisión Europea ha pedido este martes a los países que ratifiquen lo antes posible el Fondo Europeo de Recuperación en sus parlamentos nacionales, de forma que sus ayudas puedan empezar a fluir a las empresas y los ciudadanos más afectados por la crisis. Bruselas no podrá captar fondos en los mercados de deuda para financiar el plan hasta que todos los países hayan ratificado la decisión de recursos propios de la Unión Europea. Hasta ahora, 6 Estados miembros han completado el procedimiento nacional pertinente: Francia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia y Portugal. Y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, avanza que el nuevo marco de ayudas enviado a Bruselas va a permitir a las comunidades autónomas y ayuntamientos a ir a un paso más allá y no solo a dar un crédito fiscal, sino incluso compensar una parte de los costes fijos de las empresas. En la cadena SER detalla que el nuevo marco temporal de ayudas ha abierto un poco la puerta a adaptar el marco legal para que todas las administraciones públicas puedan dar más ayudas directas a cada una de esas empresas. Y la oferta de vivienda de alquiler crece en nuestro país, pero se resiste menor demanda. Según los últimos datos del índice inmobiliario de Fotocasa, se reflejan la huella de la pandemia en el sector. El precio se situó en 10,64 euros el metro cuadrado en enero, la misma que hace un año, pero un 0,8% inferior a la del mes de diciembre, dato que pone fin a 5 años consecutivos de subidas. Por regiones, 6 comunidades autónomas arrojan datos negativos en enero y destacan las de Baleares, Madrid, Cataluña y Canarias. La demanda también cae desde el 49% del pasado mes de febrero, el 43% de este mes, según explica el portal. Este es uno de los motivos que hacen de que los precios se moderen en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde las caídas rondan el 10%. Los hosteleros consideran que el gobierno cada día es más consciente de la necesidad de dar ayudas directas a un sector que se dirige a la ruina y que ha convertido en el principal perjudicado de las restricciones establecidas para frenar los contagios por la COVID-19. Diversas organizaciones del sector se han manifestado hoy de nuevo en varias ciudades y destaca acto de protesta de Madrid frente al Ministerio de Hacienda. La Organización de Consumidores y Usuarios ha avisado que los posibles cierres de oficinas tras la fusión de Unicaja y Liberbank afectarán especialmente a las zonas rurales, a pesar de ser una operación positiva para los clientes por la mayor solvencia que tendrán desde ahora las dos entidades. Alerta contra la reducción de la competencia, ya que amenaza por la reciente fusión de CaixaBank con Bankia, así como de nuevo cierre de oficinas bancarias, especialmente en el ámbito rural. Y miramos ahora a Estados Unidos. Hoy empieza el segundo impeachment a Donald Trump por el asalto al Capitolio. Es el primer mandatario que se somete 2 veces a este procedimiento y el primero también que lo sufre sin estar ya en el poder. Y es hora de cruzar el Atlántico, pero antes de ir precisamente a Estados Unidos, hacemos una parada en México. Ricardo Rangel, buenas tardes de nuevo. España, ¿cómo están? De José Ricardo, hoy vamos a hablar sobre la inversión sostenible en proyectos de infraestructuras energéticas, construcción, energía, carreteras. Y qué mejor manera de hacer en España, Managing Director de Iscali Capital Group. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me siento muy honrado de que esté en su programa. Muchas gracias. No, gracias. El gusto es nuestro de estar aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar precisamente de esas inversiones sostenibles. ¿Cómo ven las condiciones usted de los proyectos de infraestructura en México? Mira, yo creo que la necesidad de la infraestructura en México, como en la mayoría de los países emergentes, es altamente rentable, es muy grande.
Obviamente depende de marcos regulatorios adecuados y creemos que conforme van avanzando las necesidades, esos marcos regulatorios se van adecuando. Existe una resistencia en muchos aspectos por parte del desarrollo de programas específicamente en temas de energías limpias, por la resistencia que existe de algunos productores de combustibles fósiles que quieren seguir manteniendo presencia en el mercado, pero creemos que la tendencia, hay cosas que son inevitables, en particular en el caso mexicano, la interconexión que existe con el mercado más grande de energía y el mercado más grande a nivel global, la economía más grande, Estados Unidos. Vemos que exista con la entrada en vigor de la administración Biden que está promoviendo energías limpias, vemos que se van a tener que terminar alineando, aun cuando, te diría, en este momento es un periodo de alineamiento y de que puede llegarse a dar algunas fricciones. Sin embargo, como cualquier otro proyecto de infraestructura, hay que tener vistas de largo plazo, ¿no? Hay que pensar en horizontes de inversión prolongados y que, bueno, y la pirámide poblacional, así como las necesidades de energía para la producción de insumos desde México, que es el principal socio comercial de los Estados Unidos, demandan de esas energías y para poder seguir accesando al mercado norteamericano tendrá que haber esa capacidad instalada energética con energías limpias, ¿no? Aun cuando, te diría, en los últimos días hemos visto y seguiremos escuchando, diremos, por los próximos días, fricciones respecto de gente que tiene una visión de los años 70, de economías energéticas a base de combustibles fósiles y, bueno, y las nuevas generaciones y la tendencia global de energías limpias. Mi querido Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Me gustaría nada más, tú comandas el Fondo de Capital Izcalli, y para que todos nuestros amigos, digo, es algo cultural, pero me gustaría resaltarlo. ¿Por qué Izcalli Capital, mi querido Gabriel? A ver, Izcalli es una palabra de origen náhuatl que quiere decir renacimiento, es el ave fénix de origen náhuatl, y viene muy a colación porque lo fundamos un grupo de gente que trabajó en el IFC, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, donde yo tuve el privilegio de trabajar por 20 años cubriendo diferentes mercados emergentes desde las Américas, Europa del Este, India y Sudáfrica en particular, y que pues la segunda parte de nuestra carrera decidimos seguirla apoyando a las empresas con las que hemos trabajado en el pasado y que nos permitan poder seguir tener ese impacto de desarrollo con el que hemos trabajado en instituciones multilaterales como el Banco Mundial, pero ahora a nivel privado, y promoviendo el uso de sistemas de manufactura sostenibles, conciencia ambiental, alineándolos a los estándares de las Naciones Unidas, a los ODS, o SDGs en inglés, o Objetivos de Desarrollo Sustentable, establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y sobre todo, pues bueno, vemos que es una tendencia global estar también alineado a los estándares de gobierno corporativo, ambientales y sociales, que pues bueno, son tendencia hoy en día y que seguramente todo mundo en nuestro auditorio está enterado de cómo BlackRock y otro tipo de inversionistas importantes en la industria global de los fondos de pensión están promoviendo que existan cada vez más esa clase de activos que ayuden a sacar una buena rentabilidad de los proyectos, pero que brinden un impacto social y ambiental sustentable a las economías y al planeta, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no hay un plan B para esto. Este es nuestro único planeta y tenemos que cuidarlo, ¿no? Correcto, Gabriel. Quería preguntarte, tú estás especializado en toda la parte de infraestructura, como bien comentas, y la parte de construcción. ¿Cuál es el reto hoy por hoy en México? Pues no nada más en la industria de la construcción, porque tenemos una contracción algo delicada en este sector, sino más que todo el apetito de los empresarios por querer llegar a tener esas siglas de ASG en sus proyectos. ¿Y cómo es apetecible para ustedes como fondos de capital estos tipos de proyectos? ¿Existen en verdad en México? A ver, los proyectos existen y seguirán existiendo. Yo creo que la necesidad está ahí.
el tema es cómo alinear las necesidades a los objetivos que tienen también los gobiernos en la parte regulatoria, ¿no? A mí me toca, digo, y casualmente he estado en conversaciones con muchos inversionistas y desarrolladores de proyectos energéticos en españoles que ven ante la demanda y la pirámide poblacional que existe en los mercados emergentes, en particular en México, que me dicen es que nosotros quisiéramos ver esos números en Europa, ¿no? El crecimiento, la demanda, eso que ocurrió en Europa hace 50, 70 años, vamos, para que Latinoamérica y en particular México llegue a los niveles de desarrollo que se pueden encontrar en las economías europeas, pues le faltarán yo creo que 1 o 2 generaciones, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer. Las oportunidades están ahí. Yo creo que no podemos, como empresarios y como inversionistas, quedarnos con una visión únicamente de corto plazo, esperando que las coyunturas estén perfectamente alineadas para este momento. Yo creo que existen condiciones arriba de las regulatorias del momento que hacen un llamado para que hagamos esa presión desde el sector privado para que las cosas sucedan, ¿no? No podemos esperar a que el regulador o que el gobierno ponga los elementos suficientes para poder llevarse a cabo proyectos, ¿no? Vemos que existen estos esquemas de propuesta de inversión en infraestructura no solicitada por parte del Estado, que funciona perfectamente en México y en Perú, por ejemplo, o en Colombia, donde tenemos oficinas, y son esquemas que creemos que van a terminar van a ayudar a detonar esa infraestructura que es necesaria. El desarrollo y la construcción en el contexto de la pandemia y la recuperación es primordial. La construcción de vivienda, por ejemplo, tiene un impacto en más de 270 rubros industriales, vamos, desde el vidrio, el acero, el cemento, el PVC, los plásticos, la mano de obra, que definitivamente el no incluirlos dentro de un programa de recuperación, porque después de la pandemia vamos a tener que pensar en cómo recuperar el ritmo de crecimiento económico, pues es bastante miope, ¿no? Entonces, nuestra lectura de largo plazo es que las cosas van a suceder, estaremos ahí, y compartimos esa visión con muchos inversionistas de largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dices es cierto, la coyuntura es difícil. Sin embargo, en el largo plazo creemos que las cosas se van a alinear y que van a suceder las inversiones, ¿no? Oye, Gabriel, y un tema que has estado siempre al pendiente es el tema de acotar esa brecha de equidad de género, y me gustaría preguntarte cómo ven ustedes esta brecha en cuanto a la industria de la construcción y pues todo el tema de infraestructura, que pues ha sido algo que han dominado durante mucho tiempo pues los hombres, ¿no? Sí, no, es bastante interesante. De hecho, el tema de género es uno de los objetivos de desarrollo sustentable que establecen los 17 ODS de las Naciones Unidas, equidad de género. Y bueno, soy ingeniero civil y cuando yo estudié ingeniería civil, de hecho me dio clases, recuerdo muy bien, de mecánica de materiales, la primera mujer ingeniero civil que se graduó como ingeniera civil, ¿no? Entonces, tuve 2 o 3 compañeras ingenieras que se graduaron en mi generación, y hoy en día a mí me da muchísimo gusto ver cómo en las universidades están estudiando, es más, a veces hasta a más del 50% de las carreras de ingeniería son mujeres. En el rubro laboral, cada vez hay más mujeres en la operación, cada vez creemos que existe mucho trabajo todavía por hacer, hay muchos retos culturales, pero creo que las condiciones están ahí. Participo a nivel personal en una fundación donde se brinda educación a trabajadores de la construcción, es mi parte filantrópica, donde se les brinda educación primaria y secundaria a trabajadores de la construcción, y más del 50% son mujeres. Entonces, son cosas que están sucediendo, y a mí me entusiasma mucho que cada vez veamos en los pueblos, en los países latinoamericanos y en particular en México, una integración mayor de la mujer, porque eso evidentemente va a generar, es una parte de la economía que no ha sido gatillada, que no ha sido activada. Es una parte de la economía que cuando despierte va a poder arrastrar el resto de la economía, ¿no? Manuel, ¿alguna pregunta?
Sí, don Gabriel, una pregunta. Hablamos de las inversiones sostenibles y usted ha hablado al principio de su intervención de esa interconexión que existe entre Estados Unidos y México, que es muy importante, que tiene que estar muy alineada. ¿De qué manera cree usted que se debería hacer para que se consolide mejor? Vamos, yo creo que el acuerdo de libre comercio, que no solamente es un acuerdo comercial, sino es un acuerdo de regulación de inversiones y que establece toca temas que no necesariamente tienen que ver con una inversión, pero temas como la democracia o los derechos humanos o los derechos de los trabajadores. Cada vez integra, no llega al nivel de integración que se puede ver en el acuerdo de la Unión Europea, pero sin embargo permite crear salvaguardas jurídicas y de orden y control de regulatorio de las inversiones en los tres países, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México. Y eso para México es muy importante, porque una de las cosas que ha adolecido históricamente en México es la falta de Estado de Derecho y que en muchos casos eso pues tiene una serie de ramificaciones importantes en temas como la inseguridad o la corrupción u otro tipo de males económicos, sociales y hasta de medio ambiente. Creemos que evidentemente el alinearse a estándares de mejores prácticas en esos sentidos con Estados Unidos y con Canadá, han traído una mejora importante en México desde el que se firmó el primer tratado en el 94 y que seguramente en 1994 y seguramente continuarán conforme este acuerdo comercial ahora actualizado bajo las siglas UMSCA o TEMEC, como le dicen en México. Entonces, sí es una ventaja competitiva, te diría yo, el desarrollo. He tenido la fortuna de visitar el desarrollo de parques industriales en México, Canadá, Brasil, Colombia, Perú, y pues bueno, la integración, el desarrollo de los parques industriales, de las factorías en México, están perfectamente alineadas y con los estándares de un distribuidor o de otra compañía en Detroit, porque tienen que estar perfectamente ensamblados, porque trabajan todo en just in time, el justo a tiempo, ¿no? Entonces, existen, y ese es el gran reto mexicano, ¿no? Encontrar, se ven muchos Méxicos. Hay un México que está perfectamente conectado con la economía de los Estados Unidos y hay otro México que no lo está. Y lo que tenemos que, como país, lo que tiene que trabajarse es la integración de esos diferentes Méxicos en un México más incluyente, ¿no? Pues, Gabriel, sí. Adelante, Manuel, perdón. Ahora, José Ricardo, por favor. Finalmente, me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿cuál sería el horizonte para nuestro gobierno mexicano en los próximos meses en torno a nuevos proyectos de infraestructura? ¿Estarán acatando esta apertura de modelos ASG sostenibles? Yo creo que el mercado financiero lo va a exigir. O sea, yo creo que en la medida que el que quiera desarrollar ese tipo de proyectos y hablo de proyectos de larga escala, o sea, no hablo de pequeños proyectos que quizá pueden ser fondeados o pueden ser estructurados por inversionistas menos sofisticados. Proyectos de larga escala, todos aquellos proyectos de larga escala van a tener que adherirse a mejores prácticas de evaluaciones de impacto, tanto ambiental como social, porque no va a haber inversión, cada vez se va a restringir más. Yo creo que puede haber muchos proyectos que pueda hacer el gobierno con su propia chequera y que pueda financiar con su propia cuenta y ponerlo en los términos en los que ellos quieren hacerlos, pero esos van a ser muy pocos. Los proyectos de gran escala van a requerir de financiamiento externo, van a requerir de la participación de un inversionista privado y esos proyectos van a tener que adherirse a esos estándares, a las mejores prácticas internacionales, porque si no, no van a tener acceso a los mercados. Entonces, es una condición que yo creo que se está trabajando, lo están haciendo. Como tú bien sabes, emitió el gobierno de México recientemente un bono ODS o en línea con los estándares de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Cada vez empieza a hablarse más de ese tema dentro de la misma cúpula financiera mexicana del sector público. Y yo creo que eso va porque es una tendencia que no se puede frenar.
y no lo puede decidir una persona. Esto hay protocolos, hay acuerdos internacionales que están arriba de la Constitución en México, y México sigue siendo parte del Acuerdo de París, ¿no? Y tiene una serie de compromisos por parte que le exigen ese tipo de, además del Tratado de Libre Comercio, que le exigen en el desarrollo de inversiones y proyectos que tienen que ir en línea con esas prácticas. Otra vez, me refiero específicamente a los proyectos de gran escala. O sea, habrá proyectos más pequeños que no requieran pasar por ese filtro, ¿no? Perfecto, Gabriel España, director de Iscali Capital. Adelante, Manuel. Pues nada, nos quedamos con esa último comentario. Gabriel España, gracias por estar en Negocios Televisión, y José Ricardo, igualmente, gracias como todos los días por estar ahí desde México. Un saludo desde España. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Cuídense mucho. Mañana. Gracias. Bye. Bye. Bueno, pues desde México nos vamos ahora hasta Nueva York, porque allí está nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo. Precisamente como decíamos, nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, ha entrevistado a Mariela Dabat. Han hablado de la diversidad y la inclusión en Estados Unidos, entre otras cosas. Lo vemos. Hola, bienvenidos a Visión Global. Hoy tenemos a Mariela Dabat y no puedo estar más feliz y contenta de tener a una persona que es una de las personas más influyentes en la comunidad latina por la revista People en español. Tiene un montón de premios en materia de diversidad e inclusión, en temas de liderazgo. Es una persona que es muy precursora y defensora de la educación, apoyando a la comunidad latina en Estados Unidos. Y sobre todo, bueno, pues también es escritora, ha escrito 6 libros, es conferenciante, es empresaria. Así que, bueno, ya veis que tiene un currículum muy extenso, pero a mí me gustaría darte la bienvenida y que por lo menos nos cuentes desde tus propias palabras quién es Mariela Dabat. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, la verdad es que yo he vivido ya como un montón de vidas. Llevo en Estados Unidos más de 30 años. Y bueno, he pasado como por muchas etapas, pero hablabas un poco de el core, ¿no? De lo que soy escritora, que soy conferenciante. He trabajado desde que estoy en este país en ayudar a conectar los puntitos hacia el éxito de la comunidad latina inmigrante en este país. Primero, para enseñarle a los padres cómo ayudar a que sus hijos tengan éxito en la escuela. Después a los estudiantes a cómo graduarse de la universidad. Después trabajé con las personas que ya están trabajando en grandes corporaciones y no saben cómo crecer en la organización, y hace ya 10 años me dedico al tema mujeres profesionales, multiculturales, no necesariamente solo latinas, sino todo tipo de mujer que está trabajando en una organización y quiere poder seguir creciendo. Así que ese es mi foco de los últimos tiempos, y por supuesto todo el tema de inclusión. Bueno, pues nada, ¿qué papel juega la diversidad y la inclusión en Estados Unidos, en esta economía actual? Mira, estamos en un momento histórico, como está pasando en todas partes del mundo, pero particularmente con este sacudón que hubo aquí, en el cual finalmente pareciera que los Estados Unidos está haciendo como un reconocimiento, por fin, de lo que es el racismo estructural y sistemático, que ha perjudicado desde hace tantos años, desde que se fundó este país, a los grupos diversos, empezando primero por la gente de raza negra, y después, de a poco, a también los inmigrantes que fueron llegando y que se tuvieron que ir asimilando e ir pidiendo que los aceptaran dentro de la raza blanca en forma legal primero. Y últimamente ya como, bueno, pudiendo sacudir un poco esas estructuras para darse cuenta que hay que hacer cambios a nivel estructural para que este grupo, todos estos grupos puedan crecer. Actualmente el 60% de la población son blancos, pero para el 2045 ya los blancos van a ser la minoría y la mayoría van a ser todas estas diferentes minorías. Entonces, actualmente más o menos el 18.7% son latinos y el casi 13% negros y un 6% de asiáticos. O sea, forman una parte importante de la población
y representan casi 3.9 trillones de dólares, o sea, que serían miles de millones de dólares, ¿no? En compra, en poder de compra. O sea que son una fuerza económica muy importante a la cual se la ha dejado de alguna manera de lado, sin darle todo el apoyo que necesita para poder crecer. No, esto es súper, súper interesante. ¿Y cómo combinas en esto que se llama ahora la economía del isolation economy? No sé en español cómo se diría, isolacionista. ¿Cómo crees, por ejemplo, que esto para las minorías les puede favorecer o no favorecer esta economía que estamos viviendo ahora durante este tiempo y que además parece ser que el trabajo remoto es con lo que nos vamos a quedar? Y me gustaría saber esto, ¿cómo impacta a las mujeres y a las otras minorías esta nueva economía o forma de trabajar que estamos teniendo, ¿no? Mira, la verdad es que a primer golpe de vista uno pensaría, wow, qué bueno, qué buena oportunidad, ¿no? Que ahora podemos trabajar todos en forma remota. Lo que pasa es que cuando empiezas a explorar un poco a quiénes está beneficiando, obviamente la gente que está metida dentro de la economía del conocimiento, los white collar jobs, que en general los tienen en su mayoría las personas blancas, las personas con mayor nivel de educación, que suelen, o sea, en proporción terminan siendo las personas blancas, ellos son los que más se están beneficiando en poder ajustarse a esta realidad de trabajo virtual. Las personas de color, las personas de background diverso y muchas de las mujeres, un porcentaje importante de las mujeres, están en trabajos que requieren estar físicamente en persona en el trabajo. Desde que hay una proporción muy importante que trabaja en salud, en educación, en retail, en el sistema de comidas, en servicio al público, en lo que tiene que ver con, ya cuando hablamos de los niveles que están un poco menos educados, gente que está trabajando como servicio doméstico, ayudando, mira, hoy acá hubo una nevada tremenda en Nueva York, que ayudan a limpiar la nieve, que ayudan a cortar el césped, están en la construcción. Toda esa gente que tiene que ir en persona a los trabajos, tienden a ser personas de color, tienden a ser inmigrantes y desafortunadamente también en gran mayoría mujeres. Entonces, a ellos les resulta muy difícil cambiar lo que estaban haciendo y volverlo virtual. Eso por un lado, y por otro lado el hecho de que estas poblaciones que tienden a vivir en zonas más empobrecidas también tienen menos acceso al internet, que es lo que te tenés que usar para conectarte. Se ha visto en esta pandemia la disparidad enorme que ha habido a nivel educativo, porque si estás en un nivel socioeconómico alto, vives en un buen barrio donde tienes buena conectividad, etcétera, etcétera, y tienes la posibilidad de acceder a pagarla, tus hijos pueden hacer escuela virtual, pero y aparte tienes el equipo que necesitas para la computadora y demás. Y hay otros barrios en donde no, en donde se han encontrado que ni las escuelas tienen el sistema armado, ni los padres tienen el acceso, etcétera. O sea que no nos ha pegado a todos igual. Y esta economía que, como tú dices, se va a mantener, por lo menos híbrida, ¿no? Entre virtual y remota, va a ser un desafío que yo creo presentan los gobernantes de todo el mundo, una oportunidad para darse cuenta en dónde hay que invertir, que hay que invertir en esta equidad de conexión, que la conectividad tiene que ser como un derecho humano a esta altura. Nuestras vidas privadas y virtuales, o sea, en persona y virtuales, ya no están separadas. Entonces, es casi un derecho humano que tenemos que poder subvencionar, y al mismo tiempo las compañías y también de alguna manera el gobierno tiene que ayudar a hacer lo que se llama el upskilling, ayudar a que la gente mejore su nivel de destrezas y de conocimiento para poder integrarse a esta economía del conocimiento. Muy bien, y en este proceso de recuperación económica en el que estamos inmersos ahora mismo en Estados Unidos, ¿qué opinas? ¿Qué papel juega la paridad de género? Bueno, a ver, yo creo que una de las grandes oportunidades que nos presenta esta pandemia que nos puso a todos a trabajar virtualmente es que hemos podido ver que fehacientemente todos somos igual o más productivos desde casa que en la oficina, ¿verdad? Y nos ha permitido también ver a los líderes, hombres y mujeres, que están trabajando desde su casa y que de repente tienen a su familia que se les sienta la falda, que hay un chico que le agarra un ataque de histeria, y que estás viendo cómo estos líderes están lidiando con su situación familiar, como todo el resto del mundo lo ha tenido que hacer
toda la vida, pero que nos parecía que los líderes a ellos no les tocaba porque tenían ayuda y demás. Y sobre todo en la primera época de la pandemia, en donde nadie ha podido tener ayuda en casa, se han tenido que enfrentar con eso. ¿Qué permitió eso? Permitió demostrar que cualquiera puede ser líder, tener familia, ocuparse de su familia y al mismo tiempo seguir liderando. Y eso no, como que muestra que entonces también las mujeres van a poder asumir esos puestos que se asumía, que si eras mujer y tenías hijos y demás, no ibas a poder asumir la responsabilidad, tomarte el tiempo o lo que fuera. Por otro lado, también nos mostró que otra de las barreras con las que se enfrentaban las mujeres para crecer y que tenían que ver con, bueno, tienes que poder viajar, y si tenías hijos no podías viajar, o tienes que poder estar presente en la oficina, y si estabas haciendo trabajo remoto no podías ir a la oficina. Todo eso se borró, todos esos prejuicios se borraron. Entonces, nos permiten llegar como a ajustar políticas que antes perjudicaban a las mujeres, nos permite revisar y decir, ok, ¿qué podemos hacer para que cuando volvamos un poco más a la normalidad o a lo que sea un trabajo más híbrido, haya políticas que hagan que los hombres también puedan tomarse el tiempo y trabajar remoto y que eso no signifique una penalidad en la carrera de uno para ayudar en su casa, para ser partners? Porque si la mujer va a ser a la par del hombre a nivel laboral, también el hombre tiene que estar más a la par de la mujer a nivel familiar, para que los dos alcancen una suerte de equilibrio entre estas dos vidas. Entonces es un buen momento para que aprovechemos lo que estamos viendo para aplicarlo a políticas que de acá en adelante favorezcan que haya una equidad. Genial. Ahora voy a ir a preguntarte qué significa el Red Shoes Movement, que es tu empresa, y además has sido pues, la persona que ha potenciado una campaña que a mí realmente me ha encantado, he visto los vídeos, y es de Ring the Bell y el Bell Gender, creo que se llama. Cuéntanos, por favor, esto que me parece apasionante y sobre todo nosotros siendo un canal de negocios, esta conexión con la bolsa y la paridad de género, me gustaría mucho que nos la explicaras. Mira, la iniciativa empezó hace varios años cuando Naciones Unidas lanzó con los stock exchanges de todo el mundo una campaña que se llama Ring the Bell for Gender Equality. Y nosotros ese primer año participamos con nuestro equipo en Argentina, tocaron la campana con la vicepresidenta de la Nación, que en ese momento era una mujer, y nada más que por apoyar esa iniciativa nos convertimos en el contribuidor número 1 de esta conversación a nivel redes sociales. Entonces, lo que decidimos fue que como esta era una iniciativa que ocurría como aquí arriba, ¿no? en los bolsas de valores, que la gente que no estaba metida en ese mundo no se enteraba mucho. Entonces creamos nuestra propia iniciativa que se llama Ring the Bell on the Seven Seas, a Red Shoe Movement Gender Equity Global Initiative. ¿Qué es lo que hicimos? Tuvimos nuestro founding partner, que fue Celebrity Cruises y Royal Caribbean, y creamos una ceremonia de toque de campana en donde la gente se reúne con zapatos rojos, con sus corbatas rojas, con sus accesorios rojos, porque esto tiene que ver con nuestra campaña constante, semanal de Red Shoe Tuesday, para mostrar el apoyo al crecimiento profesional de la mujer y con esa campana hacer sonar la necesidad de que haya más mujeres en puestos de liderazgo. Entonces se lee un manifiesto en esa ceremonia, se toca una campana y este resonar suena por todas partes en todo el mundo. Ese primer año se hizo con la flota completa de Celebrity y con las oficinas de Royal Caribbean, y a partir de que sucedieron los años fuimos sumando empresas como Ultimate Software, Microsoft, Novartis, Prudential, you name it. Hemos tenido cantidades, Novartis, que ya te la mencioné, de montones de diferentes partners y sponsors que se han ido sumando. Y el año pasado fue muy interesante porque también se sumó el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá une los océanos, ¿verdad? Entonces tienen una cuestión muy cultural con esto de unir culturas y unir gente. Entonces nos pareció como una cosa muy especial que nos pegó justo en la pandemia. Así que tocamos en marzo todos virtualmente. Muy bien. ¿Y qué hacéis vosotros en Red Shoe Movement? Es una compañía también, ¿no? Y me gustaría que para acabar nos contaras cuál es la función de tu empresa. Bueno, el Red Shoe Movement es una compañía
norteamericana de capacitación y liderazgo que está enfocada en mujeres y está potenciada por una comunidad global de hombres y mujeres que se apoyan mutuamente para el éxito profesional. Entonces, por un lado, trabajamos dentro de empresas para que la mujer pueda crecer y ayudar a la empresa a que se convierta en una cultura inclusiva. Y por otro lado, mantenemos esta conversación social todo el año para que justamente podamos lograr un salto global de conciencia al que de un día para el otro se vuelva imposible ver el nivel de inequidad que tenemos hoy en día. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde luego nos parece súper interesante todo lo que nos cuentas. Creo que volveremos a hablar contigo sobre todo en temas de liderazgo y te tengo muy en cuenta para el mes de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer y seguramente podrás ser una persona con muchísima experiencia y contribuirás a la conversación que vamos a tener durante el mes de marzo. Así que millones de gracias, Mariela, la verdad es que creo que nos has explicado muchísimo las cosas, nos has dado una visión también muy interesante de cómo están estas cuestiones de diversidad e inclusión en Estados Unidos. Eso es exactamente lo que quería, que nos dieras una mirada, pero sincera, de esta situación en el país. Gracias a ti por la entrevista. Nos hablamos pronto. Pues con esa entrevista de Visila nos despedimos. No se pierdan a las 7 Negocios de Carne y Hueso con Mariló Sánchez y a las 10 estreno del nuevo programa Funders, donde podrán conocer más de cerca a Lupina Iturriaga, fundadora de Fintonic. Buenas tardes. Adiós.